capítulo 4. El título del mensaje en la tarde, en la noche de hoy es En orden. Todo tiene un orden en el Señor. Si miramos desde el libro de Génesis, vemos cómo el Señor vino a establecer orden en toda la creación. Igualmente Él establece orden en nuestras vidas. El propósito del Señor es empezar a traer el orden suyo a nuestras vidas. Así que todo debemos hacerlo en el orden de Dios. No debemos adelantarnos, no debemos tomar atajos, no debemos precipitarnos en tomar decisiones, sino ser muy entendidos, mis hermanos, en lo que el Señor está haciendo. En la noche de ayer, allí en la sede norte, compartí un mensaje que tenía como título, y lo encuentra por allí a partir de ahorita, está por allí en las redes sociales, tenía como título Entendidos en los tiempos, y hablaba de la tribu de Isaacar. Por allí la palabra de Dios nos habla de cuando vinieron 200 líderes y era parte del ejército de David, y dice sabios entendidos en los tiempos. Y hablábamos anoche de qué significa ser entendido en los tiempos. Y ser entendido en los tiempos significa que usted comprende las circunstancias que está viviendo, las señales que está viviendo, y eso le permite, sumado al proceso que Dios ha traído en su vida, a ese caminar con el Señor, aún a ese pasado cuando usted vivía sin el Señor, a la palabra de Dios, al llamado de Dios, enfrentar esas circunstancias, esas señales que se viven en el presente, y que toda la suma de todas estas cosas nos lleva a tomar decisiones acertadas. Eso es ser entendido en los tiempos. No es de ser un adivino o tener algo que podemos ver lo invisible. Bueno, lo podemos ver por la fe, hermano, y por el discernimiento. Entonces, el ser entendido en los tiempos realmente nos da la capacidad de liderar. ¿De liderar a quién? En los hogares, en la familia, en los propósitos, los proyectos del Señor. A los que somos padres de familia, cómo guiar una familia. A los que son casados, cómo guiar un hogar de acuerdo al propósito del Señor. Y ayer terminé hablando de ser entendido en los tiempos con este capítulo 4, versículo 14 del libro de Esther, y ahí es donde quiero retomar para el mensaje en esta noche. Dice la palabra de Dios: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Allí vemos a alguien entendido en los tiempos en un mensaje. Mardoqueo le está hablando a esta mujer familiar y le está diciendo: ¿quién sabe si para este momento es que tú llegaste allí? Mira todo lo que has vivido desde tu niñez. Mira porque llegaste un día bajo mi cuidado. Mira porque has estado en este lugar y cómo el Señor te permitió estar un día en ese lugar donde te escogieron como la sucesora de una reina, y estás ahora en el palacio, y estando en el palacio mira la circunstancia que estamos viviendo, y quién sabe si el Señor utilizó todas las cosas que han ocurrido en tu vida, alegres, difíciles, tristes, todas las circunstancias que se han presentado en tu vida, para que tú hoy estuvieras en ese lugar, para que puedas tomar una decisión correcta. Y esa decisión correcta, ¿cuál era? Interceder por su pueblo. Esta mujer, en un principio, cuando recibe el llamado o la palabra de su familiar Mardoqueo, lo que dice es: no se puede. Y nosotros siempre decimos, siempre hay algo que nos hace pensar a nosotros que no se puede. Siempre tenemos un argumento, siempre tenemos un obstáculo cuando las cosas demandan de nosotros ¿qué? Diligencia, esfuerzo, manos a la obra, una visión, porque quisiéramos que todo fuera demasiado fácil. Y todo fuera demasiado fácil, como que si algo se sale de mi control y de mi dominio, o ya no me interesa, o ya no es parte del propósito de Dios. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y muchas veces terminamos expresando eso: no se puede. Esta mujer dijo: no se puede, porque no es la costumbre que yo entre en cualquier momento a donde el rey, y entonces puedo hasta perder la vida. Lo siento mucho, yo estoy aquí como segura, lo siento por ustedes. Esta palabra despertó algo en ella.
Y eso que despertó esta palabra, podíamos ver este mensaje de Mardoqueo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Realmente esta es una palabra que si nos la dijeran a nosotros en un momento, quién sabe si para este momento fue que usted nació. Ahora, si no lo quiere hacer, no lo haga. Igual Dios va a utilizar a otra persona. Pero imagínese que usted nació precisamente para esto y todo lo que ha vivido es hasta aquí. Esa es una palabra que trae un despertar, que nos confronta, ¿verdad? Es una palabra del hombre. Mardoqueo estaba enviando un mensaje para que esta mujer reflexionara sobre su excusa o sobre el argumento que tenía. Hasta ahí podríamos decir, bueno, no lo llamemos tanto una exhortación, digamos que era un consejo. Entonces, cuando buscamos hoy consejería, o cuando buscamos en las personas que están a nuestro alrededor, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de aquello? Me voy a reunir con unas personas, de pronto hay una situación difícil que se está presentando, debemos tomar una decisión, yo estoy sintiendo en mis fuerzas que no se puede hacer, pero ¿qué opinarán los que están al lado? De pronto hablo con un hermano en la fe, de pronto hablo con mi pastor, de pronto hablo con un líder y viene un consejo. Y ese consejo es, mira, tú estás en el lugar preciso, en el momento preciso donde puedes intervenir para que algo sobrenatural ocurra. Ese es un consejo. Pero el consejo por sí mismo no nos impulsa a nosotros a una acción. El consejo por sí mismo nos abre en parte la visión, como que se quita esa nube que no nos permitía ver que, hombre, Dios tiene todo perfectamente planeado. Dice la Biblia en Efesios 2:10 que nosotros fuimos creados para vivir o para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Es decir, que no hay nada que quede al azar. Hay cosas que nosotros pensamos que son coincidencia o que se dieron porque tan de buena o qué casualidad. No existe. Hay un propósito del Señor en nuestra vida. Él tiene el control de todas las cosas. Permite algunos momentos un poquito complicados, un poquito difíciles, otros los propicia a Él. También nos permite a nosotros en algún momento una puerta cerrada, nos va a conducir a ¿qué? A enderezar las sendas. Quizás un problema nos lleva a ¿qué? A buscarlo como nunca antes lo hemos buscado. Es decir, que se cumple lo que dice Romanos 8:28, y es que a la larga todo termina sirviéndonos o ayudándonos para bien, para que se cumpla su propósito y su voluntad. En este caso viene el consejo. Vuelvo y le repito, el consejo en sí mismo no nos lleva a la acción. El consejo nos hace reflexionar, y eso fue lo que ocurrió con Esther. En el momento en que ella recibe esa palabra, lo primero que responde es, no se puede, es imposible, no está dado que yo pueda, no tengo el permiso de entrar a donde el rey. Díganle a Mardoqueo que lo siento, díganle al pueblo que lo siento, y cuando llega esta palabra la hace reflexionar. El consejo del hombre, la palabra que puede ser el Señor utilizando a alguien a nuestro alrededor para recordarnos algo. ¿Qué haces tú en esa condición? ¿Qué haces tú en este momento? Toma la decisión correcta, y nos pueden hablar, y un consejo puede venir exhortándonos. Repetiré siempre en las prédicas, hermano, lo que significa la exhortación. La exhortación no es aplastar, no es oprimir a las personas y maltratarlas. La exhortación es empujarlas hacia adelante, que salgan del estancamiento donde están y que tomen el camino correcto. Entonces puede venir una exhortación, puede venir una palabra que nos hace reflexionar, pero aquí nos muestra el orden. El orden en Dios, el orden es muy importante. La mujer reflexiona. ¿Quién sabe si para este momento fue que tú llegaste a ese lugar? Hombre, ¿será que sí? Quizás sí, porque no es normal todo lo que ha pasado en mi vida. Todas las situaciones que ocurrieron, algunas dolorosas, muchas que no he entendido, pero hoy me encuentro en un lugar donde aunque yo diga o aunque la norma diga que yo tengo prohibido entrar a ver al rey, de pronto Dios tiene una estrategia. ¿Qué necesito yo para tener seguridad? Ya tengo el consejo, y el consejo prepara mi mente, pero hay algo que prepara mi espíritu. ¿Qué es? La oración. Hermano, un cristiano sin oración, no, eso no existe. Eso no existe. Yo soy cristiano, pero nunca oro. Es que no tengo tiempo. Es que oro por las mañanas un ratico y son 5 minuticos, 10 minuticos. La oración
es esa plena comunión, comunicación con Dios, es esa cercanía, es ese entender que el Señor está con nosotros, en nosotros, obrando a través nuestro, y que Él me da a mí la visión clara, el discernimiento y la fortaleza. ¿Dónde más nos podemos fortalecer nosotros sino en la oración, hermano? Los consejos son necesarios. Una persona que me recuerde cuál es el lugar que Dios me dio es necesario. A veces un jalón de orejas es necesario. A veces un sacudón espiritual para recordar en dónde es que me ha puesto el Señor es necesario. Pero no basta. Esa es la primera parte. Vuelvo y le repito, ¿está preparada qué? Mi mente natural. Hombre, tal vez sí. Tal vez Mardoqueo tiene razón. Tal vez mi esposa tiene razón en lo que me acaba de decir. Yo vengo con un problema, una situación, y le estoy diciendo que ya todo se acabó. Y mi esposa, que es una mujer de oración, llega y me da una palabra, un consejo, una exhortación, un mensaje, y me hace pensar, me hace reflexionar. Mi mente ya se preparó, pero falta que se prepare mi espíritu. Y ahí es cuando esta mujer dice que le respondieran a Mardoqueo, y le dijo que reunieran a todos los judíos, y que todos los que se reunieran empezaran a orar y empezaran a ayunar, y que ella iba a hacer exactamente lo mismo, y que cuando terminaran esa oración y ese ayuno, ella iba a estar preparada. Ya el mensaje había preparado su mente, la oración iba a preparar su espíritu para dar un paso que antes parecía imposible. ¿Por qué la gente no camina en fe? ¿Por qué la gente no pasa al otro lado? Cuando hay muros que el enemigo ha levantado de argumentos, de mentira, para atemorizarlo, para hacerlo sentir inseguro, y como que quedamos ahí y empieza a pasar el tiempo y no tomamos una decisión. ¿Qué nos falta? Fortalecernos en la oración, para que la fe se convierta en una acción, para que pase de ser una palabra, una sílaba que repetimos a toda hora y se convierta en acción. Lo que está diciendo Esther entonces en este momento es: vamos a orar, vamos a tomar las armas espirituales. Todavía en ese tiempo no se había escrito aquello que escribió Pablo a los Corintios, las armas poderosas que tenemos espirituales en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. Todavía no se había escrito eso, y sin embargo esta mujer, sabia mujer, sabía que ahí estaba su fortaleza. ¿En qué? En la comunión con Dios. Nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada, ni tomar buenas decisiones, hermanos, si no somos guiados por el Señor. Una persona que está netamente en la carne ni siquiera sabe orar, y lo dice la palabra de Dios, que necesitamos al Espíritu de Dios para que nos guíe, para pedir lo que nos conviene, lo que realmente hace parte del propósito de Dios. De resto vamos a perder el tiempo pidiendo cosas que nada tienen que ver con el propósito de Dios. Entonces esta mujer se fue a orar, pero aquí hay otra característica, no solo hay un orden. En ese orden va lo primero: ella se va a orar y se va a ayunar. Lo primero es el consejo, y en ese consejo la hace reflexionar. Lo segundo es la oración. Yo necesito orar, pero hay un tercer paso aquí, y es: yo necesito orar, pero la circunstancia que estamos viviendo y la decisión que yo debo tomar no tiene solo que ver conmigo, tiene que ver con todos. Así que todo el mundo en acción. Esto no es de uno solo. Hermano, muchas veces dejamos que nuestros hijos crezcan y creo que todos pasamos por ese momento donde el devocional familiar o el tiempo de oración o el altar familiar, o como usted lo quiera llamar, hermano, se convierte en cuando podamos o cuando tengamos ganas. ¿Y sabe cuándo va a poder o cuándo va a tener ganas? Nunca, porque siempre va a haber algo que se va a oponer. Siempre va a existir algo que se oponga, porque el enemigo sabe que ese es el momento donde usted va a ser preparado en su espíritu para tomar decisiones, para actuar, para moverse en la fe. Entonces, mi hermano, esta mujer establece un orden que lo debemos tener muy claro nosotros. El temor, la inseguridad,
Las circunstancias que vivimos siempre nos van a llevar como a pensar por allá en el fondo de nuestra mente. Va a haber muchas cosas que decimos, eso es imposible, y Dios nos da palabra, eso no lo puedo hacer, y Dios nos llama, yo no estoy preparado, y allí está una lucha en nuestro interior. Se necesita, y siempre va a existir alguien que nos recuerda, oiga mi hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿A qué se está dedicando? ¿A eso fue que lo llamó el Señor, a lo que usted está haciendo? No. Quizás para este tiempo, mire la circunstancia que está viviendo, mire lo que está viviendo el mundo, mire lo que está ocurriendo con su familia, mire lo que está ocurriendo con su hogar. ¿Usted por qué cree que el Señor lo llamó y lo rescató? Para que usted dé la vuelta, le dé la espalda a lo que Dios quiere, que usted intervenga y Él usarlo a usted como instrumento, y usted le da la espalda a todas las cosas, a lo que el Señor lo ha llamado. Pues no, ese no es el propósito. Entonces va a haber alguien que nos da una palabra, una exhortación o un consejo y prepara nuestra mente. Seguido a eso, debe existir o debe venir la oración para preparar nuestro espíritu. Y si aquí intervienen más personas, le hablo en las familias, el altar familiar o el devocional familiar o los tiempos de oración, ni le pregunte a sus hijos si tienen ganas de hacerlo o si quieren hacerlo. Porque si muchas veces los creyentes, los adultos, los que sirven en la iglesia, los que están en el ministerio, sienten que no es necesario, ahora imagínense a los niños o a los adolescentes. Ellos van a decir que sí, que menos. Pero nos corresponde a nosotros. No se trata si tengo ganas de hacerlo. Es que necesito hacerlo. ¿Cuándo? Todos los días. Porque solamente a través de la oración, de la comunión con el Señor, es que mi espíritu está siendo preparado. ¿Para qué? Para que cuando venga ese tiempo de Dios, ese momento, yo no llegue de cualquier manera y me enfrente a una circunstancia que me va a coger y me va a hacer así, ¡pum! O me va a pegar y me voy para el piso. No, yo me estoy preparando, y me estoy preparando en el espíritu para enfrentar las circunstancias, las tormentas, las dificultades, las victorias, las decisiones que debo tomar. Y me preparo todos los días a través de la oración, del ayuno, de las armas espirituales que el Señor nos ha entregado. Hermano, la oración empieza a encaminarnos a nosotros en el espíritu, a fortalecernos. ¿Sabe qué es fortalecerse en el espíritu, hermano? Es no ceder ante la oposición que presenta el enemigo. Alguna vez en una predicación yo les decía a los hermanos, mire, la guerra espiritual que se mueve a nuestro alrededor, por encima de nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es un tema de todos los días, de todo momento, en todo momento, a toda hora. Siempre vamos a estar en esa guerra, hermano. Y esa guerra no es algo que sea un conflicto que me voy a enfrentar a alguien a palabras o a golpes. No. Es espiritual, se está moviendo en el reino espiritual. Por eso hay personas que sienten una opresión terrible por momentos. Y sienten una opresión, y esa opresión se hace cada vez mayor, cada vez mayor. Estoy cansado, estoy agotado, no sé qué es lo que me pasa. Hay una opresión terrible, y entonces se piensa rápido, oiga, ¿será que me están haciendo brujería? No le voy a decir, hermano, que sí, pero de pronto puede ser alguno que pase. Una maldición, un ataque, lo que sea, oraciones contrarias, lo que sea, hermano. Pero la única manera en que usted puede resistir es fortaleciéndose en el espíritu. Y fortalecerse en el espíritu, imagínense que esto es espiritual netamente, y cuando el enemigo lanza sus ataques, o cuando el Señor permite circunstancias para empezar a moldear su carácter en nosotros, entonces sentimos una fuerza contraria. Nosotros vamos caminando en una dirección y es como si algo no nos dejara avanzar, y es como si algo no nos dejara. Por eso viene el cansancio, hermano, porque usted va como contracorriente, y en ese contracorriente cada día es un esfuerzo tremendo, y usted dice, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Hoy llegué a mi oficina, me senté en mi escritorio, y resulta que no fue sino llegar a mi oficina, sentarme en el escritorio, y a las 9, 10 de la mañana yo ya sentía que me quería ir a dormir, que tenía un dolor de cabeza, que tenía un montón de cosas. Eso es una fuerza. Hay una competencia, una fuerza. El enemigo va empujando en contra del propósito de Dios. Entonces viene el enemigo hacia acá
Y se supone que yo debo tener la fortaleza como hijo de Dios de avanzar aún en medio de esa oposición que tiene el enemigo. ¿Cómo lo hago? No es gritando, porque el enemigo no es el que más grite. Venga, yo voy a gritarle a Satanás muy fuerte. Le grito muy fuerte y sin autoridad espiritual y sin fortaleza y sin nada, pues ese grito no sirve absolutamente para nada más. La única manera de enfrentar eso es para no ceder ante lo que está ocurriendo, y no ceder es no rendirme, no tirarme al piso como un derrotado, ni a llorar, no tirarme al piso como alguien que se da por vencido totalmente ante el enemigo y le dice, ¿sabes qué, Satanás? Tú ganaste. Para no caer en eso, yo debo fortalecerme en la oración. Y eso fue lo que hizo Esther, hermano. Y eso es lo que han hecho todas las personas que han enfrentado para victoria, que han enfrentado al enemigo. Sí, todo viene contrario. Usted se fortalece, hermano, y empieza la oración a encaminar su espíritu para no ceder ante la oposición. ¿De dónde viene esa fuerza? No es su fuerza física. No es la fuerza que usted saque por allá. No, yo todavía tengo un poquitín de fuerza. No, es el poder del Espíritu de Dios obrando. Y usted está orando, y usted está clamando, y usted está metido con Dios, y usted está en oración, y si es necesario en ayuno, y si es un tema de familia, eso váyale diciendo a todos los de su casa, yo voy a orar. Todos vamos a orar, porque la decisión que se va a tomar aquí tiene que ver con absolutamente todos los de este lugar, en la iglesia, en su familia, en su trabajo. Vamos a orar. Ojalá sea la constante. Ojalá no sea solo cuando hay dificultades. Ojalá sea en todo momento. Pero eso es lo que hace una persona que entiende el orden de Dios. Quizás cuando se habla de la oración y de la vida espiritual, hay algunas personas que el enemigo les ha trabajado bastante en su mente, con argumentos, con mentiras, con engaños. Y así como en el mundo hay muchas personas resentidas que se victimizan, en lo espiritual también hay muchas personas que de pronto ven a una persona de oración. Si mi hermana es una mujer de oración, entonces llega mi hermana que hace parte de la alabanza y todos los días que viene al ensayo dice, pero lo primero es que vamos a orar. Nosotros vamos a ministrar la presencia de Dios, estamos en un ensayo, estamos preparándonos para lo que el Señor va a hacer en el servicio el próximo domingo, y si no oramos aquí no va a pasar nada. Aquí pueden estar los mejores músicos, pero si no oramos no pasa nada. Entonces dentro del grupo de personas que están ahí va a haber unos que dicen, tan aleluya, tan legalistas, qué pereza esta señora. Entonces ella, siendo una persona madura, dice, no me interesa lo que digan, vamos a orar. Entonces vamos a meternos en oración, porque lo que nosotros vamos a hacer ahorita es ministrar la presencia de Dios, preparándonos para cuando vengan todas las familias a la iglesia, ministrar la presencia de Dios, que fluya la presencia de Dios a través de lo que estamos haciendo. ¿Tendrá eso oposición? Ay, hermano, ¿será que el enemigo se quiere oponer? Pero total, envía, mejor dicho, toda la oposición que pueda. La única forma de resistirlo y no ceder ante eso es la oración. Entonces hay un grupo que dice, ay hermano, usted es muy cansona. Mientras ustedes oran nos vamos a comer una empanadita allí a la vuelta y listo, ya. O ¿de qué hora a qué hora van a orar? Y nosotros venimos más tarde. Bueno, ese es un grupo. Ella dice, yo sigo adelante, voy a orar. El segundo argumento que hay, mi hermano, hay unos que piensan que no necesitan, pero hay otros que piensan que la gente que ora es que se cree mejor. Ay, ¿sí han visto a la hermana? Siempre que la hermana sale con su cuento de que vamos a orar y que compartamos algo de la palabra y que si no, entonces mejor no hagamos nada. ¿Esta hermana qué se cree? Primero que todo nos parece una legalista, una aleluya. Pero aparte de eso, ella se cree más espiritual que nosotros. Ella se cree perfecta. Ella quiere hacer eso para que otros lo vean. Para que los que están, ay, si estuviera el pastor por ahí o si estuviera la pastora, para ser vistos por ellos. Se cree perfecta la hermanita, se cree lo mejor que nosotros. Y mire que no, si aquí hay alguien o alguien escucha este mensaje que ha pensado eso en algún momento, yo le digo no. Las personas que oramos no somos perfectas. Las personas que oramos somos muy imperfectas, por eso oramos.
Las personas que oramos no somos los mejores de todos. Tenemos igual de debilidades a todos. Por eso oramos, hermano. Por eso es necesaria la oración. No es por orgullo, no es para ser visto. El Señor dice que cuando se ayune, que cuando se ore, no haga usted un espectáculo de eso. Si lo hace en privado, bien, y el Señor lo recompensa en público. Pero si estamos aquí y hay una tarea que tenemos que desarrollar en grupo, va a haber oposición. Hacer la obra de Dios siempre tendrá oposición, hermano. Puse el ejemplo de la alabanza, pero cualquier cosa que usted haga, va a predicar la palabra, va a encontrar oposición. Va a estar en evangelismo, va a encontrar oposición. ¿Cuántos vamos a evangelismo? 10, listo. ¿Cuántos son de oración? Hermano, menos de la mitad siempre, porque el resto piensa que no es necesario. Por eso es que no resisten a la oposición. Por eso es que terminan cediendo. ¿A qué? A la opresión. Y terminan arrodillándosele al enemigo y renunciando al llamado de Dios y retrocediendo y saliendo corriendo y cayendo en la tentación una y otra vez. ¿Qué le falta? Oración, hermano. Oración. Pero es que el Señor me dio una palabra. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por la palabra. ¿Qué palabra le dio? Que yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer por aquí y voy a hacer por allá y voy a hacer por allá. Perfecto, muy bien. La tiene clara. En su mente la tiene clara. Ahora vaya y prepare su espíritu. Porque para empezar a caminar hay que levantarse y tener una visión clara, un camino que se abre delante suyo y usted piensa en ir por ahí. Y va a haber algo que lo empuja hacia atrás. Y para que usted no se caiga, no ceda, no meta el pie en el lazo del cazador, usted debe mantenerse en plena comunión con Dios, en oración. Sigamos con Esther. El capítulo 5 dice el versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella tuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Qué había cambiado, hermano? Hasta donde ella habla, le dice el capítulo 4, que vaya y hable con el rey e interceda por su pueblo. Ella habló, versículo 11 del capítulo 4, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. ¿Había cambiado la situación? ¿El rey la mandó a llamar? No había cambiado la situación. Y sin embargo, después de orar y ayunar, ella fue y se puso su vestido real. ¿Qué había declarado antes? Yo voy a entrar y si muero, que muera. Pero cuando ella se fue a orar, su mente tenía una visión. Por un lado, lo que Dios la llamó a hacer. Por otro lado, que podían quitarle la vida por entrar sin permiso. Pero cuando empezó a orar, ese argumento de que le iban a quitar la vida se movió. Entonces ella no fue con cualquier ropa. Ella se preparó y se puso su vestido real y entró en el patio del rey sin ser llamada. ¿Cuál era la norma, la ley, el edicto que había? El que entre sin ser invitado se muere. Porque a los que el rey invita, apenas entra, extiende el cetro. Dice la palabra de Dios, extiende el cetro de oro. Y cuando esta mujer entró, ¿qué hizo el rey? La miró, primero que todo. Cuando ella entró muy organizada, obtuvo gracia ante sus ojos. Él no la había mandado llamar. Él no la había invitado. Pero cuando la vio, no es que, ¡ay, tan bonita esposa que yo tengo! Estaba la gracia y el favor de Dios sobre ella. ¿Por qué? Porque venía de orar, hermano, y de ayunar.
Usted no sabe cómo la oración y el ayuno, hermano, le da gracia y favor. Él era un hombre, el rey en ese momento, que podía tomar decisiones cualquiera que ésta fuera. Pero él vio gracia y favor ante sus ojos, obtuvo, y apenas la vio, esa gracia que había ante sus ojos hizo que, aunque él no la hubiese invitado, extendiera su cetro. Y ahí fue donde la escuchó, hermano. ¿El orden cuál era? El mensaje de Mardoqueo preparó su mente, la oración y el ayuno preparó su espíritu, ella puso a orar a todas las personas, hubo intercesión, y entonces el resultado cuando estamos en el orden de Dios, ¿cuál es? Victoria, hermano, así de sencillo, victoria. ¿Usted quiere vivir, ver las victorias que el Señor tiene preparadas para usted? Manténgase en el orden de Dios. No haga primero lo que es último y no corra y no haga las cosas a su manera y hay un orden establecido. No lo haga a su manera. Hágalo a la manera del Señor. Hay otro hombre en la Biblia, allí atrásito, Nehemías, hermano, en el capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, Nehemías, cuando recibió el mensaje de cómo estaba la ciudad, los muros por el piso, las puertas quemadas, oró, ayunó, su semblante cambió, él se sentía cargado, empezó a sentir ese llamado de Dios. El mensaje que le dieron preparó su mente, la oración y el ayuno preparó su espíritu. Y en el capítulo 2 vino delante del rey. Él era el copero del rey, era un esclavo, pero tenía un lugar cercano al rey. Ahora, la tarea era difícil, probar primero lo que el rey iba a consumir por si lo querían envenenar. Pero viene este hombre con un semblante diferente. Ahora, orden, el rey no iba a permitir que estuviera nadie ni con cara de aburrido, ni con cara de amargado delante de él. Eso podían quitarle también la vida. Y sin embargo llegó Nehemías delante del rey. Y el rey le dijo que qué le pasaba. Imagínense el rey hablando con su esclavo. ¿Qué te pasa? Que yo nunca te había visto con esa cara. Amigo mío. Era el esclavo, hermano, no era ni el amigo ni nada. El rey se pone a hablar con él. ¿Qué te pasa? Y este hombre le cuenta. Y tiene la valentía, hermano. Que este había ayunado y había orado. Si le place al rey, me da una licencia. Y no le va a decir no remunerada, porque le va a pedir la remuneración, pero todo lo que necesitamos, y no era arreglar una puerta como de este auditorio, hermano. Era levantar los muros, reconstruir las puertas, es decir, un recurso enorme. Bueno, y si al rey le place, me manda a mí y de pasadita me da todo lo que necesito y me da una carta firmada por usted, sellada para que nadie me haga nada. Le faltó decir, y si quiere me acompaña y me ayuda a levantar los muros. Pero no le correspondía al rey. Hermano, dice el versículo 8, 7 y 8. Y además dije al rey, si le place el rey, se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Por qué estaba la benéfica mano de Dios sobre él, hermano? Porque había estado con el Señor, orando y ayunando. Me dijo una vez un pastor amigo, usted es un hombre de fe, Diego, yo le he escuchado y le conozco sus testimonios y usted se lanza y hace unas cosas. Imagina que el Señor ha estado hablándome en el lugar, en el templo donde nosotros estamos y el Señor me ha guiado y Dios ha puesto en gracia delante del dueño. Y yo le dije, hermano, pues hágale adelante. Y usted ha estado orando por el asunto. Me dijo, sí, Pastor Diego, usted puede ir, me acompaña. Y hablamos con el hombre y todo. Le dije, pero claro que sí, pastor. Por supuesto que vamos. A mí me gusta caminar en fe. Entonces vamos a entrar en oración y ayuno. No, pastor, que yo le dije al hombre ahorita que si nos conectamos, que si vamos charlando. Le dije, hermano, una cosa es la fe y otra el orden para que la fe se manifieste con poder. Dios lo va a hacer. Dios ya tocó su corazón, ya le dio gracia al hombre, frente al hombre. Pero ahora entremos usted y yo en oración y ayuno, si usted desea, y pongamos una cita. Y por supuesto,
Porque si no lo hacemos, vamos a llegar temblando. Y el enemigo va a querer oponerse. Y entonces nos vamos a enredar y no vamos a saber qué decir. Y entonces nos vamos a ir muy tristes cuando se diga no. Pero después de orar y ayunar, que es el orden de Dios, ya hay una visión, ya hay una palabra, ya en la mente estamos listos, ya preparada está nuestra mente. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero ahora preparemos al Espíritu, para que cuando estemos frente a frente en la situación, nada que se quiera oponer nos haga retroceder, ni ceder, ni nos asuste. Eso es la fe en acción, hermano. Eso es la fe en acción. Ay, hermano, hágalo usted, que usted tiene fe. No es que ese tenga más fe, porque es que no se trata del tamaño de la fe. ¿La Biblia de qué nos habla? Si tú tuvieras fe del tamaño de un grano, de una semilla de mostaza, le dirás a un monte, muévete, y el monte se mueve. Entonces no se trata de tener, hermano, una semilla de mostaza. Si con una fe así, de ese tamaño, usted puede decirle a un monte que se mueva y se moverá, no se trata del tamaño. Se trata de la seguridad genuina. Porque ¿qué? La fe, todos hablamos de fe. Todos los cristianos le van a hablar a usted de fe, siempre. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Listo, fe en acción. ¿Qué dice por allá Santiago? Muéstrame tu fe, ¿por qué? Por tus obras, por tus acciones. Porque si no hay acción, su fe es muerta. Es solo una palabra. Ay, pero ¿qué hago yo para enfrentar las circunstancias? ¿Cómo me paro frente a una persona sin nada de dinero y le digo que tomo posesión de algo y que tranquilo, y le propongo algo? ¿Cómo hizo Nehemías para decirle a una persona que nada tenía que ver en el asunto, si a usted le place, me da los recursos? ¿Cuánto valdría eso? Pongámosle un precio a eso. Yo soy el esclavo y le voy a decir a mi amo que si él tiene a bien, no solamente darme la licencia, sino que tiene a bien soltarme los 1.000 millones de pesos que faltan, que necesito para esa obra. ¿Qué dice alguien que está preparado en la mente pero no en el espíritu? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? No, ya suficiente, si me da unos días, ya con eso ya estoy más que bendecido. No, porque es que la tarea no era pedirle unos días. La tarea era confiar en Dios, hablar lo que Dios pusiera y decirle, oye, ¿sabes una cosa, rey? Te lo voy a decir de una manera elegante. Si a ti te place, me ayudas con esto. Pero si quieres te lo digo como es en la realidad. Dios ya te dio una orden, cúmplela y dame lo que yo necesito. Pero tampoco iba a ser tan agresivo. Usted no va a llegar así de agresivo. Pero cuando esté seguro en la fe, sí le puede decir a la persona, ¿sabes qué? Lo que tú tienes allá, pasa acá para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y la persona qué va a decir? Cuente con eso. Cuente con eso. ¿Pero qué debo hacer yo? Primero que todo, orden. Orden. Hay un orden claro. El enemigo siempre se va a querer oponer, hermano, a todo lo que tenga que ver con la extensión del reino de Dios. ¿Por qué pone a todo el mundo allá a criticar y hablar? Los inconversos, los que no saben nada de la obra de Dios. Pero es que piden, pero es que hacen, pero es que no dicen, pero es que dan, pero es que no dan, pero es que esto, pero es que lo otro. ¿Qué están lanzando? Oposición, hermano. Y hay gente que se deja afectar por eso. Hablamos esta semana de las tradiciones, de las críticas de los cercanos en el devocional de la radio. Eso va a existir siempre. Somos de carne y hueso, y como lo decía hace un momento, no somos perfectos, somos imperfectos y tenemos debilidades, por eso oramos mucho. Y cuando oramos mucho nos fortalecemos. Y entonces nos paramos frente a una situación. Esther entró al patio, muy bonita, muy elegante, muy bien vestida. Así se viste usted. ¿Sabe de qué se viste? De victoria, hermano, de eso se viste. Y entonces usted entra al lugar vestido de victoria. Yo vengo aquí por una victoria. ¿Por qué? Porque ya oré, porque estaba ayunando, porque me estaba fortaleciendo en el Espíritu, porque estaba preparando el Espíritu. Entonces vengo aquí para que la obra de Dios se cumpla, para que lo que me mandó a hacer el Señor se manifieste en esta hora, en este momento, en este lugar, en esta reunión. En el nombre de Jesús va a ser así. Y entonces llego completamente seguro. Y el enemigo va a querer empujar.
pero no va a poder empujar nada, hermano. Porque no vino el cristiano débil, vino lleno de la presencia de Dios, porque estaba metido con Dios. Estuvo en oración, estuvo en ayuno, estuvo fortaleciéndose en la fe. Ahora ya no vino ese que cualquier cosita lo saca corriendo. No, ahora vino el hombre fuerte, la mujer fortalecida en el espíritu, en la oración. Y va muy seguro. Y Esther se puso su pinta, se vistió maravillosa, victoria, y entró. Él extendió el cetro, todos conocemos allí la historia, hermano, y vemos la seguridad y la firmeza. Por eso el Señor dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, pasaje que le gusta muchísimo a todo el mundo, versículos 7 y 8, leamos desde el 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la darías a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hermano, vemos el orden de Dios nuevamente. Tú has estado con Moisés mucho tiempo, sabes hacia dónde se dirigen. Ahora te corresponde a ti entrar, tomar posesión, repartir la herencia. Es la parte, quizás después de los 40 años dando vueltas en el desierto, la parte fuerte de enfrentar a esas naciones que estaban usurpando ese lugar, repartir la herencia. Bueno, llegó la hora de la conquista. El Señor le da una palabra que establece una visión. ¿Qué tiene preparada? Su mente. Ahora debe preparar su espíritu. Y para preparar su espíritu, ¿qué le dice? Ora en la palabra, medita en ella de día y de noche, mantente en comunión. Y cuando leas la palabra de Dios de día y de noche, vas a ser conforme a todo lo que te he dicho, y te voy a seguir direccionando, y puedes tener la seguridad de que yo estoy contigo. Pero debes hacer ¿qué primero? Tener comunión, orar. Hermano, la palabra para nosotros es: coja su Biblia, no la deje en la casa guardada 8 días, esté en la palabra de Dios de día y de noche. Cuando se despierte, cuando se vaya a acostar, en vez de perder tiempo con otras cosas, empiece a meditar en la palabra, fortalezcase en la oración, Dios le va a ir hablando y tiene usted la plena seguridad de que Él va. Todos decimos: Dios está conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Hermano, son frases que repetimos y estaría muy bien si las creemos, pero la mayoría no la cree. Dios está conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Son las 7:28. Me voy para mi casa y llego y de pronto me tienen una mala noticia. Me dice Liliana: mire, Diego, pasó esto, llegó un mensaje, una carta o algo, y yo me pongo a llorar. Dios me abandonó. Pero si hace media hora estaba diciendo que Dios está conmigo, ¿qué pasó ahí? Ay, no, que tuve una debilidad en la fe. No, es que no tengo fe. Entonces digo con mi boca: Dios está conmigo, pero en realidad no lo creo. ¿Y sabe por qué no lo creo? Voy a poner un ejemplo más o menos, hermano. Hoy en día que se dan los noviazgos por internet. Pastor, que tengo un novio. Ah, sí, no lo he visto. No, es que es un noviazgo por internet. También con decencia no dice: bueno, hermana, vamos a orar, porque no le podía decir: usted no tiene nada, hermano. Usted no tiene nada. Usted no sabe ni con quién está hablando. No hay una relación, no hay comunión, no hay unidad, no hay nada. Entonces la gente dice: Dios está conmigo, pero no ora, no está en la palabra, no ayuna, no está meditando con el Señor. Y cuando salen y el Señor dice: ahora, el mensaje de anoche es importante que lo escuche, es el tiempo.
Para este tiempo yo te he traído hasta este momento, por eso te rescaté todo y vas a hacer. Y nosotros nos vamos y vamos a dar un paso y sentimos esa oposición y vamos a dar el otro y nos demoramos una cantidad y esa oposición, no, estoy desanimado, me doy por vencido. Estamos cediendo. Y el enemigo muerto de la risa, muerto de la risa, destruyendo ministerios, hogares, familias, iglesias, destruyendo todo. Porque no nos fortalecemos en la oración, hermano. Hay un orden. Usted con sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, hermano, nunca va a dar pasos de fe para alcanzar el propósito de Dios, para que se cumplan todas las promesas que el Señor dio a su vida. Siempre se va a oponer el Señor. Usted no es sino que se levante de esa silla y dice que va a servir y empieza el enemigo a hacer fuerza para que no dejarlo. Y si usted está ahí, entonces tiene que fortalecerse para no ceder ante la opresión del enemigo y avanza. Y después usted decide levantarse y estudiar y prepararse. Y un día dice, oiga, ¿sabe que a mí el Señor me llamó para ser pastor? Voy a empezar a predicar. Y entonces manda más oposición, más oposición. Y la manera de usted no ceder ante ella es fortaleciéndose en el Espíritu. Entonces no cede ante la opresión, ni sale corriendo, ni abandona su lugar. Que mire, que tengo un problema, que la economía, que la esposa por allí, que tengo que moverme, que me desanimé, que renuncio. Ya no hace eso. Ya no hace eso. Porque ahora es otra persona. Ahora es una persona de fe. Y no necesita andar diciendo, oiga, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. ¿Sabe qué? Su testimonio habla por usted. La gente dice, este loquillo, ¿cómo se mete en eso? Esta mujer que parece loca, ¿cómo se va a meter en todo eso? ¡Pum! Conquista, conquista, conquista. ¿Y usted qué es lo que está haciendo? Estoy en el orden de Dios. Cuando medio me duermo, el Señor manda su mensajero, como Mardoqueo fue, y le dijo a esta mujer, este es su tiempo, levántese a ver, haga lo que tiene que hacer. Y entonces esa palabra fortalece mi mente y luego entonces se fortalece el espíritu a través de la oración y me hago más fuerte por la oración, por la fe y me paro frente a las circunstancias. Entonces el Señor me va dictando qué decir, qué hacer, como le dijo a Josué, y yo te voy a decir todo, te voy a decir todo lo que tú tienes que hacer y yo voy a estar contigo. Y entonces el Señor le empieza a soltar. Di esto, di lo otro, hazlo de esta manera. Y usted ya no va a pensar, ay no, Dios, eso es una locura. No, usted va haciendo la locura. Reacciona usted después. Dice, ay Dios mío, ¿yo qué hice? Tenía que ser el Señor el que estaba conmigo, porque yo nunca hubiera dicho eso. Pero se salió ¿con qué? Con la victoria. Con la victoria, hermano. Eso es la fe. Pero la fe viene en un orden. En los últimos días yo les he hablado mucho del valor del tiempo, hermano, del valor del tiempo. El tiempo es el activo más valioso que usted tiene. En Bogotá han ocurrido unos tiempos de sequía a veces, los hemos vivido, los cortes de agua y todo eso. Bueno, ahorita fue el corte de agua y donde se gastara mucha agua, entonces le cobraban más por el metro cuadrado. Pero ha habido momentos donde multan a la gente por gastar agua, se ha visto, ¿no? Hay sequía, hay racionamiento, para no llegar al racionamiento, oiga, que el que esté lavando la calle, que el que esté lavando un carro, entonces lo vamos a multar, porque es un delito desperdiciar el agua. Desperdiciar el tiempo también debería ser un delito, hermano. Lo voy a multar por desperdiciar tiempo. No desperdicie tiempo. El tiempo que usted tiene es para vivir en el propósito de Dios, para meditar en su palabra, para orar, para levantarse en la voluntad de Dios. Viene el proceso del Señor, nos enseña muchas cosas y en algún momento vamos siendo transformados por el poder de su palabra, de su espíritu, y en algún momento dice, listo, te llegó la hora a ti. Es el tiempo como le tocó a Esther en un momento. Es el tiempo ahora de hacer la voluntad de Dios y vas a ir a hacerlo. Y hay otro argumento que a veces se presenta, ay, yo he tenido una vida tan difícil. Hermano, vivir en fe, ahí es donde se cumple aquella frase que muchos cristianos repetimos, de victoria en victoria.
Y no hay nada tan maravilloso como una victoria después de un proceso, hermano. No es algo que a usted se lo regalaron, sino es algo que usted de rodillas empezó a pelearlo, en oración empezó a visualizarlo, y se levantó y fue y puso su cara y se fue al frente con el Señor y logró esa victoria. Y uno dice, claramente la gloria es para Dios, pero Él me utilizó a mí, le plació. Y ahí estoy tan contento, y usted va y cuenta a todo el mundo porque usted está feliz, acaba de tener usted una victoria tremenda. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cómo se siembra? Dice aquí, con lágrimas. ¿Cómo se recoge? Con alegría, con regocijo. Hermano, y cuando llegue la victoria, cuando llegue el momento de recoger, deje de llorar, porque ya no es el tiempo de llorar, es el tiempo de regocijarse en ver el fruto de esa oración, de esa fe, hermano. Entonces hay circunstancias difíciles. La Biblia también nos habla del amanecer, después de que ha pasado esa noche oscura y viene ese amanecer. Hermano, cada uno de nosotros va a vivir victorias, porque hay una palabra que dio el Señor. Hay algunos que visualizan la victoria, tienen la visión, saben lo que el Señor les llamó, la palabra que el Señor les dio, y nunca caminan en fe. ¿Qué van a estar haciendo? Ni siquiera están sembrando con lágrimas. Están con lágrimas, pero ni siquiera están sembrando. Están quejándose, están corriendo hacia atrás, renunciando al llamado de Dios. Pero mientras usted espera, ese sembrar con lágrimas es meterse en intimidad con el Señor. No sé si mi hermana sea la de oración, pero si el Señor me puso el ejemplo por usted o el que sea. No interesa lo que a usted le digan, hermano. Usted entienda que cada vez que va a hacer algo para el Señor, lo primero que tiene que tener es tiempo de oración, que nunca va a haber fruto sin oración. Volvamos al ejemplo de la hermana. De pronto los que le dijeron que era una aleluya o que le dieron una legalista, de pronto ni se lo dijeron y se fueron para la cafetería o llegaron más tarde. Pero de pronto sí hubo algunos que utilizaron palabras muy duras, porque hay gente que tiene actitudes usadas por el enemigo para querer desanimar a otros. Y entonces usted, en vez de responder a eso, ora, clama al piso, a la oración, y está sembrando con lágrimas, está sembrando con lágrimas. Y un día la bendición cubre a todos y van a recoger lo que se sembró en oración. Y no solo ve la gloria de Dios, sino que los que no querían quizás son movidos por el Espíritu de Dios y entran también en la misma corriente. Y ese día tenemos, mejor dicho, que esta gente se subió a este altar y aquí fue una explosión de la gloria de Dios. ¿Ya es el tiempo de llorar ahí? No, es el tiempo de gozarnos, porque vamos a recoger. Cuando vemos a ese hijo que regresa de la prisión del pecado, de la esclavitud de los vicios, y entonces lo vemos regresar y decimos, fuiste tú, Señor. Pero tengo tanto gozo en mi corazón que llegó el momento del regocijo, de la fiesta, de la alegría. El hijo pródigo regresó, el padre lo vio. Cuando vino, se colgó allí y le dio el beso y le dijo, ven, cámbienle, pónganle el mejor vestido porque vino la fiesta. El papá no había hecho fiesta, estaba triste y todos los días salía al camino a esperar el regreso de ese hijo. Hermano, hay gente que le llegó el tiempo de recoger y toda está llorando y no recoge por estar llorando. Hay que entender los tiempos, las señales y las circunstancias. Y cada vez que haya una victoria, haga una fiesta para el Señor. Cante alabanzas, abra su boca. Se abrió esta iglesia, se levantó el ministerio, se abrió una puerta de bendición. El Señor está abriendo otra puerta por allí, la otra. Hermano, no sé, los de esta iglesia, los hermanos de aquí de la congregación, que yo les cuento todo, cómo va funcionando, hermano. Hay una fiesta, Dios está abriendo una puerta que duramos ¿cuántos? Meses, algunas fueron años de oración. Y el Señor está abriendo esas puertas así, una tras de otra. Le dije en una oración hace poco, le dije, Señor, un poquito más despacio que somos muy poquitos. Y el Señor dijo, no, la gente ya está. Y yo le dije, pero muéstremelos. Me dijo, entonces póngase a orar.
Usted tranquilo, todas las que se están abriendo, ya venía orando para que se abrieran, se están abriendo. La gente ya está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lloramos? No. Ahora nos gozamos. Es el tiempo del regocijo, dice la Biblia en los Salmos también. En el Salmo 1, el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto, ¿cuándo? A su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermano, ¿quién es el que es ese árbol? Nosotros todos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Y está en plena comunión con Dios. Está en la palabra. Está haciendo la voluntad de Dios. Está orando. Está esperando. Y es un árbol que se está nutriendo. Y esas aguas de ese río son la palabra de Dios que alimentan la raíz, la hace fuerte, hace ese árbol firme. No es cualquier cosa ahí, es un árbol firme. Y entonces dice que a su tiempo, en el tiempo del Señor, va a dar ¿qué? Fruto. A su tiempo, en el tiempo de Dios. Entonces usted sigue orando, esperando, persevera, confía en el Señor, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios. Y está tranquilo. Nada lo mueve, hermano. Nada lo mueve. Ni la tormenta, ni lo que quiera atemorizarlo, absolutamente nada lo mueve, porque usted no va a ceder ante la oposición o ante la opresión. Usted es un árbol firme, firme. Usted no cede, usted no retrocede, usted no se mueve de ahí. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Pensar un día, y eso le pasa a muchas personas, ser una persona de oración. Por eso muchas veces en las prédicas el Señor nos ha guiado a orar por recordar esos primeros tiempos de su vida cristiana. Porque cuando uno se enamora de la oración al principio, hermano, pasa horas y horas. Es sensible, es como un niño sensible. Pero un día pensamos que no hay necesidad. Y entonces decimos, pues, estoy como muy aleluya, como muy legalista. Ya oré ayer o ya oré esta mañana, ¿para qué voy a orar ahorita? Entonces llega usted a su casa, estoy cansado, de pronto tuvo un día duro, fuerte, de pronto tiene problemas, ¿para qué orar? Mejor voy a descansar. A los que les gusta el fútbol, están, no sé si ya empezó, ya se acabó, por ahí vi ahorita que un clásico que va a haber y no sé qué. Dios mío, el partido, y ya ¿para qué vamos a orar? No, hermano. Hay un hombre que le pasó eso. ¿Quién fue? Bueno, muchos en la Biblia, pero yo voy a poner el ejemplo de uno. Y es Saúl. Saúl vino al Espíritu de Dios, profetizó con los profetas, el Señor le dio victorias, él obedeció al Señor, pero un día la comunicación se rompió. Y ya no hubo más obediencia. Y Saúl se enamoró del trono del lugar. Hay muchos que se enamoran del lugar. Hermano, en una iglesia no hay peor afrenta que le pueda hacer un pastor a alguien que sentarlo, hermano. Es como si lo mandara a la muerte. ¿Cómo me van a quitar mi lugar? Están enamorados del lugar, pero no del Señor que es dueño de la obra. No del Señor, del lugar. Saúl se enamoró del trono y se olvidó del Señor y se sintió más inteligente y se sintió más listo y se sintió más sabio, al punto que dijo, ¿cómo? ¿Que van a buscar un reemplazo? Pues lo mato. Así de sencillo. Lo mato. Y quiso matar a David. Y se apartó tanto de Dios que vino un espíritu de tormento, se volvió, mejor dicho, hermano, no caiga en esa trampa. No caiga en esa trampa. Usted piensa que el Señor, Génesis 3:15 es el primer momento donde se habla del Mesías, de Jesús. Imagínense, desde el momento de la creación, allí están Adán y Eva, y en 3:15 por primera vez viene la promesa de Jesús. Pasan siglos, pasan milenios.
Y resulta que Jesús aparece en el Nuevo Testamento y viene a cumplir un plan establecido por el Padre desde el comienzo. Y todo eso tiene que ver con el llamado que nosotros tenemos, dos llamados: a la salvación y a ser instrumento en las manos de Dios. Y ese plan se desarrolla y es un plan pero tremendo. Usted ve toda la vida de Jesús, el arresto, la tortura, la muerte, la resurrección de Jesús. Todo ese plan tiene que ver con nosotros. Luego, nosotros en este tiempo, siglo XXI, nos encontramos con el Señor, bueno, algunos desde el siglo pasado, siglo XX, y tenemos un encuentro con el Señor, empezamos nuestra vida cristiana y empiezan procesos en nuestra vida. ¿Usted cree que todo ese plan, todos esos procesos que se han vivido, toda esa preparación, tiene como único fin que usted venga los domingos a sentarse en una iglesia? No, mi hermano, no, lejos. Imagínese todo ese plan, toda esa preparación, un plan que lleva cuántos miles de años, todo el poder de Dios desplegado, todo lo que el Señor hizo para que usted y yo vengamos todos los domingos a la iglesia a quejarnos, a sentir envidia, a hacer zancadilla, a retroceder, a renunciar, hoy sí quiero, mañana no quiero, a enamorarnos de posiciones dentro de la iglesia, a enamorarnos de títulos, a llenarnos con eso. No, pues no se hubiera desarrollado semejante plan, hermano. Ni pasaríamos nosotros por semejantes procesos que pasamos para que tengamos como galardón un puesto los domingos en una iglesia. No, no es así. Es para que su vida dé fruto, hermano. Para que se cumpla la palabra de Dios en usted, a lo que lo llamó el Señor. Para algunos ya es el tiempo, hermano. Ya es el tiempo de dejar de estar corriendo pensando que son más listos que Dios o de enamorándose de las posiciones o de los lugares, hermano. Porque ese no es el fruto se manifiesta en la paz, en la presencia de Dios en mi vida, que me da paz, que me permite ver de una manera diferente, actuar, pensar de una manera diferente, que me lleva a enfrentar circunstancias lleno de fe, firme, fortalecido en el Señor, que se manifiesta en mi hogar, que se manifiesta en mi familia, que se manifiesta en mi trabajo, en todas las cosas que yo vivo. Todos tenemos circunstancias difíciles, en la familia, en la salud, en la economía, en el trabajo, en el ministerio, en todo. Y la única manera de enfrentarlas, esas dificultades, parados firmemente y no ceder, es a través de la comunión con el Señor, que nos da discernimiento, que nos da autoridad, que nos da fortaleza, donde podemos ir y conquistar, no solamente repetir aquella frase: Señor, lo declaro, todo lo que dice la planta de mis pies será mío y yo me voy a parar en este local y ya mañana me lo regalan. ¿No? Cuando yo oro, yo estoy en comunión con el Señor, enfrento circunstancias difíciles, me le paro firme y avanzo. Y llegará un momento de tomar posesión de todo lo que el Señor estableció. Llegará un momento en que las puertas se abren. Y usted sabe que eso no termina con usted, que es otro punto. Ahora aquí el tiempo corre y búsquese allí 2 de Timoteo, capítulo 4. A todos los que hoy lideran, a los que van a escuchar este mensaje, los que están escuchando, los que están aquí, hermano, llega uno a un punto, siempre, donde va a recibir la antorcha de alguien y le va a decir: mira, hasta aquí llegué yo, ya quizá me estoy preparando. Moisés, ¿le sucedió con quién? Con Josué. En este caso que le voy a leer es Pablo con Timoteo. Hermano, y va a haber un momento donde nosotros recibimos una tarea, donde otros han sembrado, donde otros se han preparado, donde otros han hecho. Y dice: ahora tú vas a continuar. Y nosotros vamos a llegar a un punto y debemos estar preparados. ¿Para qué? Para entregar a otros. Nunca se obsesione con un puesto o con un lugar usted, hermano, porque usted debe preparar a otras personas para ocuparlo y todos ir creciendo. Y un día el Señor lo va a preparar a usted a ir al encuentro con Él y le va a decir: listo, hasta aquí llegaste tú. Ojalá usted escuche esa palabra: bien, buen siervo fiel. Pero la obra no se acabó con usted. Imagine que la obra se acabara con usted.
Usted tiene que haber formado otras personas y no sentir ni envidia ni miedo a que le corran la butaca. Y prepararlos. Y preparándolos, le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hijo mío, tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua que lo alimentan en todo momento. Tú tienes un llamado, tú tienes unción. Sigue la obra. Pablo ya se estaba despidiendo, y no se estaba despidiendo solo porque terminara la carta. Se estaba despidiendo porque él ya sabía que su partida estaba cerca. Pero la obra de Dios no se iba a detener en él. Me morí y se acabó todo. Continúa la obra en otros. Hermano, cuando usted camina en fe, hay personas que están alrededor suyo y usted transmite fe. Adelante, se puede, Dios está con nosotros, hágalo. Y prediquen, prediquen, siempre prediquen, hagan la voluntad de Dios, muévanse en la voluntad de Dios, hermano, no se desvíe, no se vaya por allá no hay nada, se va a estrellar, venga acá. ¿Por qué? Porque ellos van a ser levantados y a su vez ellos van a levantar a otros. No solo es su familia, enseña a sus hijos a caminar en fe, sí, pero siempre comparta eso con todos y que vivamos de victoria en victoria, es decir, de fiesta en fiesta, dando gloria a Dios por cada victoria. Eso debería ser cada culto los domingos en las iglesias, una fiesta, una completa fiesta de dar testimonio, lo que el Señor hizo esta semana, la victoria que me entregó. ¿Por qué? Porque somos gente de oración, hermano, porque somos gente de comunión con Dios, gente que medita en la palabra de día y de noche, gente que está atenta a los tiempos, conociendo los tiempos de Dios, por eso son oportunos, por eso están siempre en el lugar. Dios me puso aquí, aparentemente no ha pasado nada, pero mientras yo siga haciendo la voluntad de Dios, en un momento en ese lugar donde yo no veía nada, se abre una puerta y el Señor dice, mira, llegó el tiempo de recoger. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar, hermano, y usted puede tener la seguridad, la plena certeza que el Señor está obrando, que ha obrado, que no lo ha desamparado. Hermano, no caiga en las trampas que cayó Saúl, no caiga en la trampa que han caído muchos. Todos los días vivimos nosotros contracorriente y va a haber muchas circunstancias, situaciones que nos van a querer tentar a orar de mala manera, a sacar lo peor de nosotros. Pero hermano, igual Dios está. Entonces cuando vengan esos dardos, ore, medite en la palabra de día y de noche. Que sus tiempos con Dios sean los tiempos más importantes de su día, no la televisión, no las redes sociales. Hay tiempo para todo, dice la palabra. Su tiempo con Dios debe ser lo más importante, hermano. Su tiempo de oración, porque allí es donde usted está preparando su espíritu. ¿Qué cosas van a ocurrir mañana en su vida? Usted no tiene ni idea. Ministerialmente, ¿qué va a ocurrir mañana? No sabe. ¿Qué va a pasar en su trabajo mañana? Usted no sabe. Pero Dios sí lo sabe. Y por eso le dice, ore, prepárese para no ceder a la tentación. Ore, prepárese para no ceder ante la trampa del enemigo. Ore para no ceder ante la oposición, lo que viene en contra suya. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias en esta noche, Señor, porque en este lugar estamos hombres y mujeres de fe. Todos hemos declarado ser personas de fe, Señor. Tú nos has escuchado cuántas veces. Tú nos has escuchado cuántas veces decir que tenemos fe. Pero realmente, ¿cuántas veces ponemos esa fe en acción? ¿Cuántas veces establecemos un orden en nuestra vida? Recibimos una palabra y luego de recibir esa palabra, ese consejo, esa promesa, esa exhortación, lo primero que hacemos es ir a orar y ponemos a la gente que está alrededor nuestro. Vamos a orar, hijos, vamos a orar, esposa, vamos a orar, esposo, vamos a orar, porque la decisión o lo que vamos a enfrentar no es cualquier cosa. Hermano, los planes de Dios no son cualquier cosa. Usted tiene razón las veces que ha dicho que los planes de Dios son grandes y maravillosos. Tiene toda la razón. Son poderosísimos para la bendición suya,
para la bendición de muchos. Tiene toda la razón. Y esos planes no se van a lograr, esas conquistas no se van a dar si no oramos, si no meditamos en la palabra, si no pasamos tiempo con Dios. Hermano, multiplique la oración. Nunca es suficiente. La lectura de la palabra, siempre, en todo momento, es la única manera en que vamos a enfrentar la oposición y la opresión del enemigo. No hay otra manera de resistirlo. No hay otra manera. Las buenas intenciones o el sentirnos más sabios no nos van a permitir resistir al enemigo. No nos van a permitir resistirlo. Pero cuando en la oración, cuando el Espíritu de Dios nos prepara en el Espíritu, ahí sí que podemos resistirlo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. La obra que tú has iniciado en la vida de tu hija es maravillosa, Señor. Y tú no has parado ni un día de perfeccionar esa obra. Pero, amado Señor, te pido hoy que fortalezcas la fe. Y la fe se fortalece, Señor, a través de la oración y a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. ¿Cuántos ataques está preparando el enemigo o ha preparado para nosotros? ¿Cuánta oposición? A todos los que están en este lugar y tienen un llamado al ministerio, ¿por qué crees que ha habido tanta oposición? ¿Por qué crees que a veces se levantan tantos problemas? Y dices, pero por un lado, por el otro y por el otro. Y has terminado cediendo. Has terminado cediendo ante la oposición y ante la opresión. ¿Por qué crees? Debes redoblar la oración, el orden de Dios, correr a la presencia del Señor. Señor, bendice la obra que le has dado a tus hijos, Señor. En ese lugar, en tu tiempo, hay fruto, Señor, hay fruto. Toda inseguridad, Señor, se va cuando oramos, cuando sabemos que estamos en tu voluntad, cuando sabemos que estamos en obediencia, que estamos en tu propósito, amado Señor. Por eso en el nombre de Jesús yo oro, porque en esa congregación manifieste tu gloria, Señor. Que tu presencia, Señor, desde la misma entrada toque los corazones y las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y hay momentos de sembrar en oración y en clamor, y hay momentos de sembrar, Señor, con lágrimas. Pero cuando viene la cosecha, hay fiesta, hay regocijo. No puede haber tristeza, no puede haber tristeza. Hay una fiesta completa, hay alegría, hermano, hay alegría, alegría como en esta noche hay alegría, como en esta noche hay una victoria, victoria sobre la vida de aquellos que en un momento se apartaron, que en un momento se dieron, pero que hoy en el nombre de Jesús se fortalecen para no ceder nunca más ante la tentación, ante la oposición, ante la opresión, Señor. Aquí tú estás levantando ministros, Señor, en esta congregación, a través de la emisora Fuego, Señor. Tú estás levantando familias, estás levantando ministros. Cada servicio en este lugar es una fiesta, es un regocijo. Cada servicio, cada evangelismo allí en el Santa Fe, cada visita a las cárceles, cada salida en evangelismo, Señor, es una fiesta. Es regocijo, Señor, lo que hay. Gracias, Señor. Gracias por fortalecernos. Gracias por traernos nuevamente delante de ti, Señor. Oro por los ministerios. Oro por todos aquellos que son predicadores, Señor. Que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Como le dijo Pablo a Timoteo. Predica, predica, tú predica. Siempre a eso te llamó el Señor. A eso te llamó el Señor en el nombre de Jesús. Esos nuevos predicadores que se están levantando en este lugar, aquellos hombres, aquellas familias, Señor, que están recibiendo esa unción poderosa y maravillosa, Señor, úsalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que toda mentira y que todo engaño del enemigo caiga sin poder. Toda oposición, toda opresión que ha querido traer el enemigo,
los que se han sentido cansados, los que se han sentido agotados, no saben qué sucede. Algo los está oprimiendo. Es el enemigo que no quiere que la obra de Dios se extienda. Es el enemigo que no quiere que tú te levantes en fe, porque detrás de ti vienen muchos en el nombre de Jesús. Es el enemigo que quiere desviar, torcer el camino recto de Dios. Pero hoy hay victoria, pero hoy hay gozo, pero hoy hay una fiesta, porque todos enderezamos las sendas y entendemos que muchas veces vamos a estar en lugares, en situaciones, en circunstancias donde nunca nos imaginamos estar, y vamos a hablar lo que nunca nos imaginamos decir. Quizás un día estábamos como Esther, diciendo no se puede, pero luego nos vamos a poner nuestra mejor ropa, la de la victoria, y vamos a ir al frente y vamos a ver cómo muchos que no tienen ni idea de las cosas espirituales van a terminar siendo el instrumento. ¿Qué es lo que quieres? A los ministerios, no solamente en este lugar, en cada iglesia. Sin oración no hay nada. Sin oración no hay absolutamente nada. En el nombre de Jesús hay un orden en ti, hay orden, y tú quieres establecer ese orden. Queremos ver milagros, queremos ver victorias, queremos ver libertad, queremos ver familias restauradas, queremos ver jóvenes en libertad, queremos ver vidas transformadas. Pero si no oramos, no hay nada, porque ya tenemos la palabra, la promesa, la visión. Ahora nos falta, porque ya tenemos preparada nuestra mente. Ahora preparemos el espíritu, hermano, y fortalezcámonos y empecemos a visualizar esa obra grande y maravillosa, a visualizar lo que para nosotros es imposible, pero muy pronto, mi hermano, muy pronto lo vamos a ver, muy pronto. Y dé testimonio y háblele a todos y haga una fiesta y regocíjese en la cosecha, y regocíjese porque es el Señor el que le ha dado esa cosecha, y no es la única, porque cuando usted empieza a caminar en fe, el Señor lo lleva más, a mucho más, porque se convierte usted en un general del reino de Dios y camina en fe y enfrenta lo que tiene que enfrentar con templanza, con firmeza, con integridad. Y el enemigo ya sabe que lo perdió, que ya usted nunca más va a caer si no se aparta de Dios. Pero si mengua en la oración, en la comunión con el Señor y en la palabra, rapidito viene y se le mete el enemigo. Líbranos, Señor, de toda trampa del enemigo, y que en este lugar se levanten tantas familias, Señor, que se conviertan en un testimonio vivo de lo que es la fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. No nos desampares, Señor. Gracias por no soltarnos, y porque hoy en esta noche, en este lugar, en esta hora, hoy tú estás, Señor, volviéndonos al lugar de partida, y una vez más vamos hacia adelante, pero ya sabemos cuál es el orden. En el poderoso nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria.